Muy buenas tardes a todos. Vamos a proceder a iniciar este nuevo PROES Puertas Abiertas. En esta oportunidad lo tenemos al doctor Marcelo Rodríguez Fermepín, pero bueno, como siempre yo hago algún comentario y hacemos ese espacio de reconocimiento. Una cosa que les quería comentar, y un poco esto fue por cómo se fue dando todas estas presentaciones, es que por ahí, para ver esto con un orden lógico, por ahí hay que saltar de un seminario a otro porque realmente no lo pudimos hacer o armar sobre la base de un programa previo. Es como se fueron dando, como todos pudimos participar, todas las personas pudieron participar de esto. Así que ese es un punto que no lo hemos logrado, que es el tema del ordenamiento de los distintos temas. Pero igual va a estar todo compilado en un solo sitio. Y hoy, en este espacio de reconocimiento, como ustedes saben, esta semana es la Semana del Bioquímico. Ha habido mucha actividad desde las distintas sociedades y asociaciones de bioquímicos, y ha estado circulando toda la semana distintos materiales por las redes, recordando esta actividad. Por eso creo que hoy no se lo vamos a dedicar a ninguna institución en particular, ni vamos a dar nombres, sino que lo vamos a hacer en forma general para celebrar este Día del Bioquímico a todos los bioquímicos que están en los laboratorios de biología molecular con las muestras, lo cual es una exposición muy grande, pero también lo vamos a hacer extensivo a todos los colegas de todos los laboratorios hospitalarios, privados, porque los que no están trabajando directamente con el virus también están expuestos, porque cuando reciben un paciente que se sienta para hacer la toma de muestra, no sabe si ese es una persona asintomática o no, o sea que expuesto está y tiene que tomar todas las precauciones para evitar la dispersión del virus. Así que a todos los colegas que hacen todos los días esta tarea de estar en el laboratorio, nuestro reconocimiento. Ahora voy a proceder a presentar al disertante de hoy, que es el doctor Marcelo Rodríguez Fermepín, que nos va a disertar sobre respuestas clásicas a preguntas nuevas, el rol del bioquímico frente a la pandemia. El doctor Marcelo Rodríguez Fermepín es bioquímico, es doctor de la UBA, es profesor de microbiología clínica, es jefe del Laboratorio de Inmunología y Virología Clínica del Hospital de Clínicas de la UBA y es subsecretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la UBA. Es un reconocido profesional que lleva años de experiencia en esta actividad y ha tenido becarios y ha formado recursos y ha publicado numerosos trabajos en la UBA, realizados en el laboratorio, en el Departamento de Bioquímica Clínica de la UBA. Bueno, a continuación lo dejamos al doctor Marcelo Rodríguez Fermepín, que nos va a hacer una disertación y luego habrá espacio para las preguntas. Todo lo que están haciendo y comenzar saludando a todos los colegas en su día. Me sumo al saludo de la doctora Fink, porque realmente creo que lo que se está haciendo, y por eso un poco lo que hablamos de esta presentación, más allá que es una presentación que me han pedido que cuente lo que estamos haciendo en el laboratorio, dedicar
parte de la misma al rol de los bioquímicos en esta pandemia. Voy a, si les parece, podemos comenzar con la presentación. Un segundo. Ahí está. ¿Está bien ahí? Bueno. Voy a brevemente hacer una introducción. Creo que estamos sobreinformados, ¿sí? Intoxicados de información, como se dice ahora. Así que voy a ser breve. La enfermedad COVID-19 es una enfermedad infecciosa producida por el coronavirus SARS-CoV-2, ¿sí? Los síntomas habituales son fiebre, tos seca y cansancio. Algunos síntomas menos frecuentes son el malestar general, congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea. Vemos que son todos síntomas muy inespecíficos, ¿sí? Algunos que están un poquito más asociados es como la pérdida del gusto, del olfato, erupciones cutáneas, cambios de color en los dedos de las manos o de los pies. Algunas personas infectadas presentan síntomas muy leves, ¿sí? Podríamos decir que probablemente la mayoría presenta síntomas muy leves. Un porcentaje bajo presenta cuadros graves, con dificultades para respirar. Y de los que necesitan internación, asistencia respiratoria, es donde hay un porcentaje importante de casos graves que lamentablemente fallecen. Entre los más afectados, voy a hacer un pequeño comentario sobre esto, está la ciencia, ¿sí? Acá tenemos dos comentarios. Uno de hace 2 semanas, en donde ustedes sabrán que tanto en Lancet como en el New England Journal of Medicine se publicaron retractaciones de trabajos en donde se están reevaluando, ¿sí? Porque aparentemente hubo alguna presión para obtener algún tipo de resultados. Es sobre todo una empresa que compraba datos crudos de los hospitales, hacía metaanálisis y publicaba. Por eso el Consejo Internacional para las Ciencias Médicas hizo la presentación esta que dice: la evaluación de medicamentos durante las emergencias de salud pública necesita buenas ciencias, mejores prácticas y comunicación adecuada. Todos nosotros vemos todos los días, y seguro que a todos los colegas les pasa, que los llaman y les preguntan por todos los comentarios que salen de tratamientos, de diagnósticos, en las redes, en la televisión. Bueno, entre la mala ciencia y la mala comunicación se está contribuyendo, no nosotros, mal a la pandemia. Bueno, algunas definiciones. La transmisión es por vía respiratoria, por las secreciones, ¿sí? Principalmente en la tos, en los estornudos están la mayor carga viral y la mayor probabilidad de transmisión. Las vías de aerosoles, la fecal oral y los fomites, si bien tuvieron bastante promoción al principio, hoy se habla de que es una vía posible, pero poco probable. La patogénesis está dada por la interacción entre el virus, que es lítico, y el huésped, ¿sí? Y ahí entra a jugar la carga genética y las comorbilidades. Tenemos una respuesta inflamatoria agresiva en la vía aérea, una mayor susceptibilidad, producida por esto a las infecciones bacterianas. Esto produce una tormenta de citoquinas proinflamatorias, que son las que producen parte del daño, y puede haber riesgo de sepsis. Toda esta falla multiorgánica es la que podría llevar a la muerte. Dinámica. La dinámica es una dinámica muy particular. Estamos hablando que en diciembre China reporta casos de neumonía desconocida en Wuhan. El 9 de enero se identifica el nuevo coronavirus, ¿sí? En estos casos de neumonía. Fíjense que se llamó 2019 nCoV, hoy se llama SARS-CoV-2. El 21 de enero es la primera detección en América, en el continente americano, en Estados Unidos, un paciente que venía de China. El 25 de enero la primera detección en Europa, en Francia.
con el mismo origen, personas que llegaban sintomáticas desde China. El 11 de febrero, la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia de salud pública de importancia internacional, y el 11 de marzo, un mes después, la pandemia. ¿Sí? Fíjense que en 2 meses y medio pasamos de una neumonía atípica que se descubre, una neumonía extraña, a una pandemia. Para esto, entre otras cosas, influye esto. Fíjense que acá tenemos la página de la Universidad de Johns Hopkins, en donde tenemos, esta es la imagen que tomé hace menos de 10 días para una presentación, o 10 días acá en el INFIBIOC, el instituto que tenemos de Fisiopatología y Bioquímica Clínica en el hospital. Fíjense los números brevemente: 6,5 millones de casos reportados, ¿sí? Y en 2 semanas 8.300.000, teníamos 386.000 muertes, tenemos 450.000, y se producen cosas raras como ranking de confirmados, ranking de muertes. La verdad que es una situación que nunca tuvimos, ¿sí? Y fíjense, esto que les quiero mostrar, que si ustedes miran dónde están las zonas más afectadas, pueden ver cómo se solapa con el tránsito aéreo. Este tránsito aéreo es la foto de las 2 de la mañana de hace 10 días, de todos los aviones. Hay páginas que tienen esta información, todos los aviones en vuelo en el mundo. Si pensamos que en este momento la aviación está prácticamente suspendida, imagínense, no sé si alguno lo ha visto alguna vez, lo que es este mapa en condiciones normales. Pero lo interesante es ver por qué esta pandemia, que comienza en diciembre en China, en 2 meses es una pandemia. ¿Por qué este tránsito aéreo internacional favoreció? Y fíjense que es en todos los lugares, sacando Australia, que es la que aparentemente todavía viene resistiendo la infección de una manera bastante exitosa. Bueno, ¿cómo fue la situación local? El 3 de marzo fue el primer caso, ¿sí?, en la Argentina. El 4 de marzo, nosotros acá en el laboratorio hicimos la solicitud de reactivos. El 7 de marzo fue el primer fallecido en América, que fue en Argentina, ¿sí?, un paciente llegado de Europa. El 11 de marzo tuvimos el primer paciente sospechoso atendido en el Hospital de Clínicas. El 13 de marzo recibimos los reactivos. El 18 de marzo realizamos el primer ensayo, y en ese primer ensayo ya tuvimos el primer caso confirmado en el hospital, ¿sí? Todo el tiempo seguimos mandando, obviamente, las muestras al Instituto Malbrán. El 23 de marzo comenzamos a realizar en forma paralela el estudio de todas las muestras y enviar además las muestras al Malbrán. El 28 de marzo iniciamos un protocolo de 7x7, los 7 días de la semana, realizando el diagnóstico en el hospital, y el 30 iniciamos el diagnóstico de manera independiente del Malbrán, enviando un porcentaje bajo de muestras o para confirmación o para, digamos, seguir teniendo una especie de contralor externo, pero fue por un par de semanas. ¿Qué generó esta pandemia? Una emergencia diagnóstica. Van a ver que esto lo hablo varias veces. Una de las fortalezas de nuestro laboratorio y de muchos laboratorios fue que ya teníamos experiencia, ¿sí? Experiencia, ¿por qué? Porque tuvimos la pandemia de influenza H1N1 en el 2009, y a nosotros esta pandemia nos dejó, además de la enseñanza de cómo reaccionar rápido, por eso es que enseguida pedimos reactivos, enseguida compramos, enseguida estábamos preparados para responder, nos dejó además un ciclador térmico para realizar, un termociclador, las reacciones en tiempo real, y una cabina de seguridad biológica. Ambos equipos siempre los mantenemos certificados. Tenemos la experiencia, como muchos de los colegas que están escuchando, del procesamiento habitual de las muestras respiratorias, ¿sí? Tenemos medidas de bioseguridad estrictas en el laboratorio, lo que hizo que, ahora vamos a comentar qué es lo que profundizamos, pero no tuviéramos que realizar grandes cambios. Y teníamos un procesamiento y una experiencia habitual en técnicas de PCR, real-time PCR y RT-PCR en tiempo real.
Bueno, este es el equipo o parte del equipo, después voy a poner más fotos, ¿sí? De los que vamos llevando adelante día a día el diagnóstico acá en el Hospital de Clínica José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires. ¿Y por qué, hablando con la doctora Fink, surgió el tema de ponerle el título de Nuevas preguntas, respuestas clásicas? Y acá tenemos, ¿sí?, unas imágenes de distintos grupos de bioquímicos, ¿sí? Cumplí con la mayoría de lo que sucede en nuestra profesión, que es una mayoría de mujeres, las que ejercen la bioquímica. ¿Y cuáles eran las preguntas que se nos planteaban y que los bioquímicos damos estas respuestas clásicas? Bueno, el diagnóstico y el monitoreo de los pacientes, ¿sí? No tuvimos que inventar técnicas para hacer el diagnóstico, tuvimos que tomar la experiencia que ya teníamos y poner a punto nuevas metodologías, pero la metodología en sí no era la misma reacción con otros primers, con otras ondas, ¿sí? No teníamos que hacer una adecuación muy particular. Después yo hablo desde mi laboratorio, pero en el hospital, con distintas determinaciones, ferritina, dímetro D, procalcitonina y otras que se están estudiando, se han usado como marcadores de progresión también de la enfermedad, y en todas estas actividades estamos involucrados nosotros, y en la investigación, en todos los proyectos que está llevando adelante el Hospital de Clínicas, y supongo que muchos de los que están en hospitales, instituciones públicas como privadas, están en este momento realizando y participando en los proyectos de investigación que se llevan a cabo. Y además somos los que muchas veces estamos leyendo los trabajos y actualizándonos y proponemos al equipo médico muchas veces nuevas determinaciones para incorporar para el seguimiento de los pacientes, como estaba diciendo. Somos los que tenemos, los que decidimos y validamos las muestras. Somos realmente de los que conocemos bien cuáles son las medidas de bioseguridad y participamos en los comités de crisis y asesoramos. Somos los que hemos tenido, y ahora esto después lo voy a retomar porque me parece quizás uno de los temas más interesantes como bioquímicos para charlar, los procesos de validación de las muestras, ¿sí? De las técnicas que estamos utilizando, el análisis de los distintos blancos moleculares, de las distintas metodologías. Y esto lo tengo que marcar porque los bioquímicos somos los que tenemos la validación como un ejercicio profesional dentro de nuestras actividades reservadas. Yo no tengo ningún problema en aceptar charlas con otros profesionales de otras profesiones que hablan de cómo validar técnicas y hablan siempre de su experiencia en cuestiones matemáticas y números. A mí me parece que nosotros tenemos la capacidad no solo de entender eso, sino de además saber qué significa la validación clínica de estas técnicas. La interpretación de los resultados, ¿sí? A todos nos pasa que más allá del informe que hacemos, nos preguntan, o pasa como ha pasado ahora, que hay algún trabajo, algún paper que dice, que habla de un CT, y todo el mundo quiere que informemos con CT, a varios de ustedes seguro que les está pasando, y yo les trato de explicar, y cuando les explicamos, es cuando ejercemos también una función que acá no puse, y es la función docente. Asesoramos continuamente, creo que a todos nos están llamando muchas veces, desde la familia hasta compañeros de trabajo, hasta la familia de nuestros hijos, para que tratemos de asesorar, e inclusive en empresas privadas, de cómo volver a la normalidad, cómo estudiar al personal, etc. Creo que todas estas funciones, los bioquímicos, estamos dando respuestas clásicas a las preguntas que se están haciendo hoy, ¿sí? Y sin embargo, nuestro rol es fundamental, pero es invisible, estamos invisibilizados. Yo no sé si algunos de ustedes hicieron supongo que todos, los permisos de circulación, y yo no quise poner ninguna otra profesión que no fuera bioquímico, y automáticamente aparezco como actividad no esencial, así que no sé quién va a hacer el diagnóstico si nosotros no somos esenciales. Y acá voy a decir dos palabras de algo que a los que han escuchado algún curso mío me han escuchado más de una vez decir. Acá tenemos el microscopio que también nos representa. Fíjense que en la mayoría de cuando uno pone laboratorio bioquímico aparecen los microscopios, ¿sí? Y yo creo que si miramos todas estas imágenes, yo siempre digo que el microscopio es como
como nuestra trinchera, pero no por la guerra, sino por el lugar que estamos ocultos. Fíjense que en todas estas imágenes que estamos viendo, en todas, nuestra relación está mediada por el microscopio, por la mesada, por el informe, por la computadora, ¿sí? Creo que los bioquímicos muchas veces, y esto lo aprendí dando cursos en Proeco hace muchos años, ¿sí? Al lado del doctor de Torres, cuando el bioquímico trasciende, ¿sí? Sale de la mesada, sale del laboratorio, es un referente indiscutido. Sin embargo, muchas veces nuestro propio lugar de trabajo, que es el laboratorio, ayuda a invisibilizarnos. Y en esto creo que el lenguaje, además de estas imágenes, tiene mucha importancia. Hablar de testeos, de test rápido por periodistas, por personal de salud, a veces que no son bioquímicos, o mismo por bioquímicos, y dar por sentado un montón de cosas, también invisibiliza nuestro rol en la sociedad, ¿sí? Creo que hay que hablar bien y creo que eso es importante, ¿sí? Creo que tenemos que recuperar cierta dureza en el lenguaje para ser claros, para ser precisos, y a veces en tanta necesidad de divulgar, ¿sí? Perdemos precisión. Bueno, como me pidieron también alguna presentación que enfoque el tema del diagnóstico en sí del COVID-19, las muestras que se pueden utilizar, los hisopados nasofaringios, lavados broncoalveolares, aspirados, esputos, inclusive tejidos de biopsia o material cadavérico. Nosotros lo que hemos armado en el hospital es un kit, para llamarlo de alguna forma, en donde hay una bolsa plástica que tiene 2 bolsillos. En un bolsillo va la ficha de denuncia epidemiológica y la orden médica, va en una solapa aparte de esta bolsa, de forma tal que no se ensucie con la muestra, que no se contamine. Después van 2 hisopos, ¿sí? Estériles con mango de plástico, el tubo cónico estéril, que en nuestro caso usamos 3 mililitros de solución fisiológica estéril. Esto va en la muestra. Una vez que las muestras están tomadas, se ponen acá, se cierra la bolsa y la bolsa pasa a este contenedor rígido, y el contenedor rígido después, bueno, va a cajas o recipientes en donde se transporta del laboratorio, en el hospital de clínicas, al laboratorio de guardia, que es donde se reciben las muestras, a nuestro laboratorio para el procesamiento. Bueno, no está funcionando el PowerPoint. Un segundo. Bueno. Ahí estamos. Bueno, después de recibida la muestra, lo primero que vamos a hacer es la extracción y purificación de ácidos nucleicos. Como decía la doctora Fink, es el momento de más riesgo de exposición, ¿sí? Nosotros utilizamos un método comercial basado en columnas de afinidad, también en métodos que utilizan perlas magnéticas. Trabajamos en cabina de seguridad biológica clase 2 certificada, con equipo de protección personal apropiado, ¿sí? Desde las gafas, el barbijo N95 con un barbijo quirúrgico para extender su vida útil, cofia, camisolín descartable, guantes y doble guantes, y después de la primera etapa, que es la etapa de más riesgo, implementamos el cambio del camisolín, ¿sí? Para que la persona que después va a tomar los tubos y llevarlos a la centrífuga de seguridad biológica no deambule por el laboratorio con el camisolín que pudo haber estado contaminado. Sin embargo, la verdad que en condiciones de trabajo óptimas esto no tiene por qué pasar, pero bueno, uno en esta situación y en esta pandemia y como dijo la doctora, exposición con el riesgo de exposición, pero además una cierta paranoia que se desató, lo mejor fue aplicar todas las técnicas de bioseguridad posibles. Bueno, los algoritmos diagnósticos, el inicial cuando comenzamos era descartar influenza, para después buscar SARS-CoV-2, ¿sí? Sin embargo, el algoritmo actual es comenzar buscando SARS-CoV-2 y en el caso de que dé negativo, el resultado sea negativo,
buscar la presencia de influenza. Quiero aclarar que les habrá pasado a varios laboratorios también, varios de los pacientes que consultaban con fiebre y se sospechó COVID, en realidad tenían dengue, en donde hemos tenido probablemente la epidemia más importante, al menos en la zona de capital y conurbano, de los últimos años. Bueno, nuevamente voy a hablar de la emergencia diagnóstica. ¿Por qué? Porque hubo, si tardó menos de 3 meses en declararse la pandemia, imagínense lo que fue poner a punto las metodologías diagnósticas. Los protocolos se basaban en el CDC, en la proteína de la nucleocápside, proteína N, en 3 regiones, amplificar 3 regiones, 2 específicas de este coronavirus nuevo y una de pancoronavirus. El Instituto Malbrán eligió la metodología propuesta por la Organización Mundial de la Salud, dirigida a un fragmento del ORF1, el RDRP, y a la proteína E, de envoltura, y después muchos métodos comerciales que tuvieron, la verdad, una aprobación relámpago, han tenido distintas bases moleculares. Algunos amplifican un gen, otros 2 genes, otros 3 genes. La verdad que de los que hemos usado los desempeños son bastante variables, y hay una discusión, tanto el CDC como la Organización Mundial de la Salud recomiendan amplificar la RNase-P humana para evaluar la calidad de muestra, y algunos equipos lo que hablan es que vienen con un control interno, y acá me tomo unos minutos para discutir que no es lo mismo un control interno que viene en un equipo, ¿sí? En donde uno lo que pone es, en la misma mezcla de reacción, un fragmento que se va a amplificar, pero que viene con los reactivos del equipo, el cual no fue sometido a la extracción de la muestra. Por lo tanto, si la muestra estuvo mal tomada o si la muestra tuvo algún problema en la extracción, el control interno puede llegar a dar un resultado positivo que nos valide el accionar de la técnica, mientras que la amplificación de la RNase-P nos habla del todo, nos habla de la reacción de amplificación, de la reacción de extracción y de la toma de muestra. También, bueno, tenemos el kit nacional, el NeoKit de amplificación isotérmica, ahora hay otro más que está en circulación, también hablando, que incluye la RNase-P, con 4 blancos moleculares. Uso tanto la proteína N como la S, como el ORF1 y la proteína E, ¿sí? Pero es una amplificación distinta, es isotérmica, pero no tiene control ni interno ni de RNase-P. Y después, se habla de los test rápidos, cuando se habló del NeoKit, que es más rápido la PCR, no es importante discutir, pero hasta ahora todos los equipos que hay, diagnósticos, todos necesitan el paso que acabo de hablar hace 2 diapositivas de la extracción de RNA. Que es el paso más complicado, el paso que requiere las condiciones de bioseguridad rigurosas, y les podría comentar que, bueno, más de un laboratorio con experiencia en biología molecular me ofrecía traerme las muestras, que nosotros hiciéramos la extracción, y ellos se llevaban los eluatos de RNA para procesar, ¿no es cierto? Porque lo que no tenían eran las condiciones de bioseguridad para realizar esto. Por eso también muchos laboratorios se demoraron en comenzar a ofrecer el diagnóstico, porque, como repito, las condiciones de bioseguridad son fundamentales en este caso. El problema es que al no tener, en nuestro caso, un equipo automatizado de extracción de RNA, es imposible procesar números muy grandes de muestras por día. Ahora, cuando la televisión, los diarios, distintas personas debaten sobre testeos masivos, sobre test rápidos, tenemos que pensar que la población en general piensa por un test rápido, un test similar a los test de embarazo, ¿sí? Que pueden hacer en su casa. Y en estos casos no estamos hablando de eso. O sea, cuando se habló de algunos de estos equipos como más rápido, estábamos hablando de la parte de amplificación, que en vez de durar 2 horas como una real time, duraba 1 hora, 1 hora y media.
Entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos en los mensajes también que damos, porque en esos mismos mensajes, muchos, bueno, si ustedes leen, no quiero opinar demasiado, pero algunos de los test que se proponen, aún los de serología, los test de presencia de anticuerpos, hablan que lo bueno que tienen es que no necesitan ningún profesional en particular. Y esto, nuevamente, volvemos al título de la charla, ¿sí? El rol del bioquímico, no entiendo por qué nadie habla de eliminar el rol del médico, ¿sí? En la pandemia, y todos los que proponen reactivos de distinto tipo diagnósticos siempre hablan de que lo bueno es cuando no necesitan un profesional en particular. Así que bueno, lo dejo para que las autoridades de nuestros colegios y etcétera piensen cómo podemos hacer para difundir y posicionar mejor a nuestra profesión, que aparentemente siempre puede ser invisibilizada o no necesaria. Bueno, fíjense lo que pasó en Estados Unidos, ¿sí? Hace un poquito más de un mes, la FDA tuvo que aumentar la supervisión de los reactivos que estaba probando para las pruebas de detección de anticuerpos y volver a reevaluar todos y reconocer que los había sacado sin la suficiente cantidad de estudios necesarios para su aprobación. Acuérdense lo que les dije hace 2 diapositivas, que algunos también de biología molecular tuvieron aprobación relámpago. Bueno, finalmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Me encantan los gráficos con todas las curvas de colores de Real-Time PCR. Nosotros sí pusimos a punto el protocolo propuesto por el CDC. Comenzamos con realizando los 3 blancos moleculares, N1, N2 y N3, y la RNase-P. Y posteriormente, cuando ya teníamos la epidemia declarada en el país, pasamos a hacer únicamente N1 y N2 y la RNase-P. La interpretación de los resultados, ahora lo vamos a avanzar, pero si la RNase-P es positiva y la amplificación de N1 y de N2 también, la muestra la informamos como detectable para SARS-CoV-2. También si hubiera amplificación y no hubiera amplificación de RNase-P, pero la verdad es que nunca nos ha sucedido. Y cuando los dos son negativos y la RNase-P es positiva, el resultado es no detectable. Sin embargo, en algunos casos, ahora vamos a ver en la próxima diapositiva, en donde tengamos N1 positivo y N2 negativo, viceversa, recurrimos a la amplificación del fragmento N3 y del gen de la proteína E de envoltura. Como informamos los resultados, les decía detectable o no detectable, ¿sí? Podría ser indeterminado. Hay algunas técnicas que dicen que cuando tienen algún tipo de discrepancia se informa indeterminado, pero nosotros resolvemos las muestras como ahora les voy a mostrar, ¿sí? Y en algunos casos en donde sobre todo no tenemos amplificación de RNase-P, por más que tengamos resultados negativos para la amplificación de los blancos moleculares del virus, no queda otra que pedir una nueva muestra. Acá tenemos 2 muestras positivas, ¿sí? Esto es las marcas en verde se ve el gen en la región N1 del gen y en rojo la del N2, ¿sí? Y acá tenemos una de estas muestras, que seguro que después quizás sale algo en las preguntas. Acá tenemos la amplificación de la RNase-P, acá en amarillo la del N2 y acá la del N1 en rojo que no se ve. Bueno, esta es una de estas muestras que da un resultado raro, con un CT en realidad alto, o sea, probablemente una carga viral muy baja, en donde debemos amplificar o intentar la amplificación de los genes N3 y E. Yo hablo que en algunos de estos casos lo que queda, no lo dije, la mayoría de las veces lo vemos en pacientes que llevan, digamos, que ya han pasado la etapa aguda, que han tenido momentos en donde claramente tenían un diagnóstico, que están en recuperación y que se van negativizando. Algunos tardan mucho tiempo en negativizar. Hemos tenido pacientes de más de 40 días con carga viral o al menos con marcadores virales detectables. Y así como muchas veces hablamos de una cicatriz serológica, yo muchas veces estoy diciendo que lo que nos queda acá es una cicatriz virológica. De alguna forma nos quedan fragmentos o virus inactivo o virus dentro de células
en donde tenemos carga viral que seguimos detectando por mucho tiempo después y el paciente totalmente asintomático, ¿no? Eso no lo digo. Bueno, siempre lo marco, el análisis de cada resultado tiene que estar en el contexto clínico y epidemiológico. El resultado recién no es lo mismo en un paciente que ya fue diagnosticado positivo, infectado, en donde nosotros venimos haciendo el seguimiento, que en un paciente sintomático. Encontrar un resultado de este tipo en un paciente sintomático no lo hemos tenido, y el famoso falso reactivo de la real time, que algunos hablan, hubo algunos trabajos y los medios después hablaban de un 30% de negativos en real time. No sé muy bien de dónde surge, ahora voy a hacer algún comentario al respecto, pero yo les cuento un detalle. Hoy tenemos la primera muestra de un paciente que ayer tuvo un resultado negativo en real time y hoy tuvo un resultado positivo. Obviamente que antes de informar estamos haciendo la reextracción de nuevo del RNA de las dos muestras. Puede haber sido un problema de mala toma de muestra, etc. O quiero confirmar que no hubo ningún problema en la amplificación. Pero estos son los problemas que muchos colegas nos llaman y nos consultan y nos escriben casi todos los días, pero son, no por esto específicamente, por el negativo y positivo, pero esto de la interpretación de las curvas de real time, y creo que es algo que todos estamos reaprendiendo, como marco dentro de unos minutos. Bueno, hay problemas en cuanto a entender que estamos hablando de carga viral y tiempo de evolución. Hay pacientes con CTs muy, muy bajos al comienzo. Hay pacientes, en este momento la mayoría de los pacientes añosos que vienen probablemente de geriátricos, la mayoría de los que tenemos acá en el hospital. El CT que tienen es un CT muy bajo, lo que hace pensar en una carga viral muy alta, y muchos de estos pacientes tienen muy poca sintomatología. En todos los casos, otro rol del bioquímico es la notificación al CISA. Todos esos datos que vemos en televisión, todos esos datos que se discuten, todos los datos que se publican, hay un bioquímico atrás que produjo el resultado y hay un bioquímico en la mayoría de los casos que lo notificó al sistema integrado de salud. ¿Sí? Sin los bioquímicos, no solo no hay resultados, no hay información de resultados. Y esto que les digo, que en todo esto estamos realizando un aprendizaje continuo, y ahí sí creo que es importante dentro de todo el equipo de salud, ¿no? Bueno, nosotros encaramos como laboratorio este desafío, ¿sí? Con la experiencia que teníamos, validando las muestras, como digo, enviando al Malbrán y teniendo una muy buena correlación, ¿sí? Con los resultados del instituto de referencia. Pero nos encontramos con un problema que les debe estar pasando a muchos de ustedes, ¿sí? Ausencia de reactivos, rotación de reactivos, nuevos y desconocidos reactivos, empresas que han comenzado a importar en esta emergencia real de falta de reactivos, y todo esto necesita algo que nadie habla, que es una validación continua. Continuamente estamos analizando, realizando la validación, porque la semana que no se nos terminaron los primers y sondas, se nos termina el kit de extracción de RNA y ya el lote que vino es distinto, o la marca que usábamos no se consigue, estamos usando otra, ¿sí? Lo mismo con las enzimas de amplificación. Bueno, todo esto lleva a que estas curvas que vemos tan lindas acá puedan ser hechas, y esta está sacada de internet, no nuestra, ¿sí? Era para graficar, pero para obtener esto necesitamos continuamente tener los ojos puestos sobre todo el sistema de validación de lo que estamos haciendo, y en esto vuelvo a marcar los que lo tenemos dentro de las incumbencias, como en la época en que, por algo he perdido el pelo, preparábamos los reactivos de glucosa en la mesada. Bueno, hoy casi que lo que cambiamos un poquito es la visibilidad de esta enfermedad, ¿no? Pero seguimos preparando y controlando como hacíamos en ese momento. ¿Cuáles son algunos de los desafíos actuales? Ver el tema de los costos. Esta es una determinación, la de real time, muy costosa. Hay que analizar cuándo y dónde, sí, el costo-beneficio. Hay que analizar estrategias según la prevalencia de la enfermedad. Y acá, esto que hablo siempre y que lo digo a los alumnos, y yo me fortalecí en este tema viendo los cursos de posgrado, que es el valor predictivo positivo y negativo, y que creo que los bioquímicos somos los que mejor entendemos este concepto,
Y este es un concepto que tenemos que nosotros hacer mucho hincapié porque somos los que tenemos la mejor respuesta. Hoy una amiga médica nos consultaba justamente acerca de esto de los 30% de negativos, y lo primero es preguntar dónde lo leyó, lo segundo es por qué tardan en preguntarnos, por ejemplo, a nosotros, que lo hacemos todos los días y que no es nuestro resultado en absoluto, ¿sí? Y esto tiene que ver con esta mala información, esta intoxicación de mala información que estamos padeciendo todos, además de la pandemia. Analizar si se pueden utilizar otro tipo de muestras. Nosotros estamos tratando de validar otras, no es sencillo, ¿sí? Pero evaluar gargarismos, no tanto saliva, hubo algunos estudios en saliva que se publicaron, y hay que hacer un buen diseño experimental. Lamentablemente algunos estudios trabajan únicamente sobre muestras positivas, lo cual la verdad es que únicamente nos puede hablar de la sensibilidad de la técnica, no de ninguna otra cosa. Claramente tenemos valores de CT más altos que en la muestra de hisopado, pero habría que ver en el momento en que estamos, que es donde creo que la sensación que yo tengo es donde la curva lamentablemente se está acelerando, qué estrategia hacemos para, sin gastar cantidades enormes de dinero, estudiar a la mayor cantidad de gente que lo necesite. No sé si quedó claro, que lo necesite. No hablo nunca de testeos masivos ni nada por el estilo, sino personas sintomáticas y contactos, ¿sí? Pero cada vez, cuanto más se disemina la epidemia, cada vez las personas sintomáticas son más y los contactos más. Finalmente, en otro proyecto que estamos llevando adelante, estamos evaluando la estrategia de pools, pero acá, por ejemplo, para el control de personal de salud de instituciones de salud o de geriátrico, en donde estamos trabajando en una cuestión de prevención, ¿sí? Entonces, estudiar muestras semanalmente a todos los profesionales, a todo el personal, inclusive a los no profesionales del hospital, no del clínica, sino en otro proyecto que estamos, y ahí ver si alguno tiene, y la verdad que lo que hacemos es, ante cualquier duda, por un CT más bajo que sea, abrir el pool. Y esto permite, con un costo menor, estudiar un mayor número de personas. Finalmente, la detección de anticuerpos. Ahora vamos a ver un poco, bueno, se me está colgando en internet, pero fíjense que después de que aparecen los síntomas, los anticuerpos necesitan como mínimo una semana para aparecer. Entonces, hay que pensar muy bien qué queremos decir con alguna de estas estrategias que dicen primero detecto anticuerpos y después busco la carga viral, ¿sí? Nos estamos perdiendo una semana de personas con alta carga viral y justamente con mayor probabilidad que son las personas que tienen virus en los que se ha podido producir el aislamiento y el cultivo a partir de sus muestras orofaringias. Entonces, la verdad que fíjense, cuando aparecen los anticuerpos, casi que estas personas no contagian. Igual esto es un paper con un pequeño metaanálisis, no son tantos los casos, así que bueno, creo que esto todavía es otra de las cosas que tenemos un poquito en discusión. Bueno, vuelvo a la página porque se me colgó. Ahí está. Bien. Este es otro trabajo, sí, es uno de los trabajos en los cuales se desprende que la sensibilidad de la real time es menor a la que uno suponía. Fíjense que es un paciente que habla de un paper que habla de 173 pacientes con enfermedad confirmada, ¿sí? Bueno, ¿a qué llaman confirmada? La presencia de anticuerpos, ¿qué tipo de anticuerpos? Bueno, y este es uno de estos que dicen que aparentemente la real time tendría menor sensibilidad. La verdad que con 173 pacientes a ninguno de nosotros, los que estamos hoy acá, nos hubieran publicado nada en ningún otro momento. Bueno, les cuento un poco nuestros resultados en el hospital. Ya llevamos 3 meses de trabajo, estudiamos 610 pacientes, tuvimos 131 casos diagnosticados, un 21% de los pacientes, 943 muestras analizadas al día de hoy. Esto ha ido aumentando desde 8 muestras por día los primeros días de marzo a 40-50 muestras por día esta semana, y llevamos más de 1.100 determinaciones. El 55% de los pacientes
fue femenino, similar a varias de las estadísticas que se están presentando. Un 10% de óbitos. Estoy buscando el cable para conectar la carga a la computadora. Empezó a descargarse, disculpen. Y tuvimos 5 personas trabajadoras del hospital. El porcentaje de pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado fue del 18%, ¿sí? Todos estos casos se trató de contactos con personas que habían sido con personas sintomáticas que habían sido diagnosticadas. Así que es también un número alto de lo que detectamos. Bueno, para hablar un poco, 2 o 3 cosas más para ir terminando, que me gustaría conversar con ustedes. Una es que, así como vimos esos gráficos al principio, estamos viendo también ahora estos gráficos en tiempo real, si no solo la PCR es en tiempo real, sino que los gráficos son en tiempo real, y esto no lo tuvimos nunca. Jamás, hoy no sabemos cuántos casos de influenza hay en el mundo, ¿sí? Ni cuántas personas murieron este año por influenza. Sin embargo, sabemos los casos que hay en la Argentina, confirmados, de COVID, a la mañana y a la noche. Bueno, esto también es parte de lo que nos hace entrar en esta un poco locura de esta epidemia. Y fíjense que ya que hay tantos datos, tratemos de analizarlos, porque acá hablamos de los casos totales y acá tenemos lo mismo de muerte. Fíjense que la muerte por millón de habitantes, y fíjense que hay países que cambian muchísimo, o sea, países que tienen muchos casos, ¿sí? Pero los casos son crudos, no tienen ninguna tasa, entonces es más interesante ver qué está sucediendo con las muertes por millón de habitantes, y ahí nos damos cuenta cuáles son los países que han tenido o están teniendo mayores problemas. Este es el reporte de ayer a la noche de la Argentina, ¿sí? 37.506. Nos falta que tengamos, perdón, decimales de casos confirmados. Así que, nada. A lo que voy es que esto, si bien es muy interesante, a mí me encanta, me parece que son datos que nos permiten jugar mentalmente, inclusive pensar, ver dónde se está controlando mejor, qué estrategias se pueden hacer. Me parece que esto lamentablemente en muchos casos nos lleva a cierta, como dije antes, locura, quizás no es la palabra, pero cierta irracionalidad que se traduce en el mensaje. Bueno, acá hay más fotos de la gente del equipo, ¿sí? Estamos trabajando muchísimo. La foto esta de Karina es en su casa porque Karina vino de España y tuvo que hacer la cuarentena, así que cuando estábamos armando las fotos la mandó desde la casa. Muchas gracias al PROES por la invitación, a la Fundación Bioquímica, a la Federación, y acá está el nombre de todas las personas por orden alfabético: Lucía, Karina, Javier, Laura, David y Analía son los que están realizando diariamente el diagnóstico. La doctora Carolina Antrocasi, que colabora cuando hace falta alguna de estas personas que falten, y después el resto del personal del laboratorio y de la cátedra, Mariana, Karina, y también a Marcelo y Esteban, que, digamos, todo este equipo es el que hace que hoy nosotros podamos estar orgullosos de lo que estamos haciendo en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. También tengo que agradecer a la doctora Famiglietti de la Jefatura Asistencial del Departamento de Bioquímica Clínica, al doctor Marcelo Melo de la Dirección del Hospital de Clínicas, a la decana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Cristina Ranz, y al doctor Alberto Barbieri, rector de la Universidad de Buenos Aires, porque la verdad que cuando nos pareció que esta epidemia se venía y solicitamos el apoyo y necesitamos, por ejemplo, la compra de la centrífuga de seguridad, dispusimos esa posibilidad para poder trabajar en las condiciones que necesitábamos, así que a todos ellos muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su presentación.
le voy a proceder a realizar unas preguntas que nos estuvieron llegando por las redes sociales. La primera es, ¿cuál es la experiencia con el uso de hisopos de otros materiales distintos del dacron? En este caso en particular no tenemos experiencia. Lo que sí puedo decir es que hisopos de madera, con mango de madera, no, ya hemos tenido experiencia. Nosotros hacemos diagnóstico por PCR de otras infecciones. Nosotros somos un laboratorio de referencia en clamidia y nosotros tenemos la experiencia que la real time, digamos, la real time no, las PCR se inhiben, ¿sí?, por la madera muchas veces de los hisopos. Y después los hisopos de algodón también hemos tenido inhibiciones, así que por eso usamos estos que son los que estamos usando y que funcionan bien. Sé que hay otros, pero no los probamos. La siguiente pregunta es, si puede explayarse en relación que debe hacerse entre el testeo versus el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo y la prevalencia de la enfermedad. Qué pregunta amplia, tendría que tener el PowerPoint que uso para darle a los alumnos. A ver, básicamente, con prevalencia baja, ¿sí?, aún sensibilidades exquisitas, ¿sí?, disminuye mucho el valor predictivo positivo. Entonces, pero hay que sacar los números específicamente con la sensibilidad y especificidad de cada test. Es muy difícil decir. En una situación como la que estamos, que muy probablemente, voy a tirar un número así casi azaroso, pero menos del 1 por 1000 de la población, o el 1 por 1000 que estuviera infectada, necesitamos técnicas sensibles y específicas del 99,99 para tener valores interesantes de valor predictivo positivo o negativo. Así que es bastante difícil. Por eso digo que tratar de comprender y de analizar un resultado, sobre todo de lo que se quiere proponer para ensayos masivos, no me gusta mucho la palabra testeos, para ensayos masivos o técnicas de tamizaje poblacional, es muy difícil analizar después los resultados. La mayoría de los resultados todavía en estas condiciones van a ser falsos positivos y vamos a tener falsos negativos seguramente. Procedemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre carga viral y sintomatología? Es muy difícil también de responder. Nosotros hemos encontrado, mostré que el 20% de los pacientes que diagnosticamos eran asintomáticos, y en estos pacientes, por ejemplo, los asintomáticos, hemos tenido de cargas virales muy altas a cargas virales moderadas o bajas. Así que no hay mucha. Y en pacientes muy sintomáticos hemos tenido cargas virales altas y hemos tenido también cargas virales moderadas o bajas. Así que por el momento, si bien es algo que nos apasiona y que nos interesa y que lo estamos siguiendo, todavía no hemos tenido una respuesta que podamos publicar, por decir así, o difundir. La siguiente pregunta que nos llega es, ¿la toma de muestras nasofaríngeas para PCR no le parece que la deberíamos realizar los bioquímicos? Sí, ¿por qué no? No creo que el problema sea quién la realiza, lo que sí es las condiciones de bioseguridad. Nosotros, la verdad, en el hospital la realizan los médicos porque los pacientes están aislados y únicamente ingresa el médico con toda la protección de seguridad y todo para tomarlas. Cualquier persona, cualquier bioquímico que esté bien entrenado en la toma de muestra también la podría realizar, ¿sí?, con todas las condiciones de bioseguridad, ¿no es cierto? Es una muestra, la toma de muestra esa es particularmente riesgosa. La siguiente consulta que nos llega es, ¿hay POC para diagnóstico y cuál es su desempeño? No voy a opinar de algo que no probé yo. Yo los test de uso en el lugar, digamos, estos son los auténticos test rápidos, no sé cuáles están aprobados, no los ensayo, y me parece, la verdad, que avanzar en el tema, en tanta discusión de test rápido, cuando tenemos un verdadero ejército de bioquímicos a lo largo y ancho del país, llevando adelante su profesión, me parece que buscar, por eso digo, siempre aparece esta cosa de, no, el test rápido nos permite muchas veces prescindir del profesional, y no estoy de acuerdo en ninguno de los test rápidos, ¿sí? En ninguno de los test rápidos, sí, cuando hay un caso en otras enfermedades, en otras infecciones, algunas urgencias sí, y creo que también lo puede hacer el bioquímico en esos casos.
Nos consultan cuáles son los recaudos que toman cuando tienen que hacer rotación de reactivos. A ver, nosotros tenemos muestras conservadas, en donde ya tenemos sobre todo un CT validado, en el sentido que están repetidas varias veces. Compramos algunos controles comerciales para las técnicas que estamos usando, para los blancos moleculares que estamos usando, y lo que hacemos es, cuando llega un reactivo nuevo, hacer la largada, el ensayo, con el reactivo clásico que estábamos usando en ese momento y con el reactivo nuevo en paralelo, ¿sí? Independientemente de esto, la verdad que en la emergencia hemos tenido algunos reactivos que tenían un desempeño no tan bueno como el que estábamos usando, y en otros casos al revés, reactivos que tenían un desempeño mejor. Así que, bueno, finalmente hemos elegido algunos, pero también la ausencia de reactivos es casi un problema para todos. Pero así es como procedemos. Nos consultan cuál es su experiencia con muestras obtenidas por gargarismo. Lo que pasa es que son pocas todavía las muestras. Lo estamos haciendo con pacientes internados. La idea es, no estamos pudiendo comparar en el mismo día. Si el paciente se le toma la muestra, nosotros el diagnóstico lo estamos realizando en el día. Hacemos entre 2 y 3 ensayos por día para resolver las muestras que tenemos. Ayer hasta las 10:30 de la noche estábamos en el laboratorio resolviendo. Ayer no estaba yo, ayer no me pude quedar, pero la mayoría de los días me quedo hasta el último momento, porque me gusta ver las curvas, me gusta validar los resultados. Creo que eso es una de las cosas que a todos los bioquímicos nos gusta, es el momento más divertido de todo lo que hacemos. Y en los gargarismos en general tienen 24 o 48 horas, y lo que hemos visto es que tienen un promedio de 3 CTs más abajo, ¿sí? O sea, más alto, perdón. O sea, tendría una sensibilidad menor, pero por eso digo que podría ser una técnica, por lo menos es más sencilla la obtención, ¿sí? Y podría servir para poder estudiar un mayor número de personas. Nos consultan, ¿se pueden realizar análisis de LSR sin contar con cabina de bioseguridad? A ver, supongo que de LSR, no sé por qué hablan de LSR, pues es una técnica que no se usa más. No sé si están hablando del NeoKit o si están hablando de la PCR. El tema de la cabina de seguridad sí o sí es para la de seguridad biológica, es para la extracción de ARN, ¿sí? Para procesar la muestra, para abrirla, para imputarla. Para eso es que necesitamos la cabina. Nosotros las técnicas de PCR después las cargamos a mesada en condiciones de asepsia y no hemos tenido problema, tocamos madera. La siguiente consulta que nos dicen es, ¿hay algún estudio de comparación de sensibilidad y especificidad entre el método de prueba rápida con inmunocromatografía lateral y el método de ELISA para detección de COVID? No, que yo no me gusta hablar, digo, es lo que dije recién. O sea, hay un montón de trabajos que se están publicando más rápido de lo que se deberían, con menor evaluación de pares, y entonces si yo no tengo experiencia y no lo he hecho como trabajo científico, yo no comparo técnicas porque sí. ¿Sí? Si voy a comprar una técnica, no, lo aclaro, lo que lo voy a hacer es para analizar y para publicar. Entonces, porque me parece que corresponde difundirlo. Si no lo estoy haciendo, no hago el ensayo, una prueba para ver si funciona, entre comillas, o cómo. Entonces no tengo experiencia, y de lo que no tengo experiencia, vuelvo a repetir, no hablo, pero me parece que habría que, cuando ya solo de leer los insertos y ver cuál es la sensibilidad y especificidad que tienen, y ver la prevalencia que tenemos, cualquiera que agarra la lapicera y un papel saca el valor predictivo y toma la decisión que le parece correcta. Bueno, y hago la última pregunta que nos ha llegado hasta el momento, que dice, ¿han tenido experiencia de pacientes con 2 RT-PCR negativas que luego se hayan reinfectado? ¿Esto tendría que ver con bajos niveles de anticuerpos neutralizantes? La pregunta es interesante. Hemos tenido pacientes en su evolución en el hospital con una PCR negativa un día y a las 48 horas positiva. No creemos que sea una reinfección, ¿sí?
aún en el caso que proponen, que serían pacientes con 2 PCRs negativas, que luego dan positivas. No sé si tiene que ver con los anticuerpos no neutralizantes, podría ser que... Pero también tenemos que pensar que estamos hablando de virus y que los virus tienen ciclos y que el ciclo viral tiene un tiempo. Entonces lo que puede ser también es que tenga algunas pocas células infectadas y que en algún momento el virus lítico se libera, ¿sí? Hace pulsos, y entonces lo encontramos más en un momento o en otro. Voy a marcar algo que quizás no dije al principio, que otras veces lo nombro, o quizás lo dije y yo no me acuerdo. Pero en estos casos estamos poniendo la lupa y estamos mirando en tiempo real, desde el número de casos que tenemos hasta el desempeño de las técnicas. Se aprueban nuevas técnicas en tiempos muy veloces y queremos sacar conclusiones muy rápido. Si yo hoy pregunto cuál es el tiempo que una persona que tuvo gripe tiene carga viral o al menos marcadores virales en orofaringe, es muy probable que nadie tenga un resultado ni una experiencia. Sin embargo, en COVID tenemos desde cuántos días, cuál es el máximo de tiempo que cada uno de nosotros tuvo un paciente positivo en su hospital, cuál es la carga o el CT más bajo que tuvimos o el CT más alto que seguía dando positivo, después de cuánto tiempo. Digo, todavía estamos hablando más de cuestiones empíricas que de buena ciencia, lamentablemente. Digamos que cuando todo esto pase y podamos reanalizar los resultados que estamos teniendo, recién ahí vamos a poder sacar conclusiones más firmes. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Estas han sido las preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes de nuevo. Le agradecemos mucho toda la participación del doctor, que sabemos que están sumamente ocupados con toda la demanda que tienen en el laboratorio, y ya vamos a considerar alguna otra oportunidad para tenerlos por acá. Muchísimas gracias.